there would be a direct threat to the United States and to our allies. Requiring a full retaliatory response. We must stop the terror. Senseless act of violence. Safeguard the lives of American citizens. The United States should take military action. Help plan coup d'etat, not here, but, other places. Bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Pero una vez al mes tenemos un bonus que es contenido histórico y suele tener algo que ver con cosas que pasaron dentro de Estados Unidos o relacionados en alguna manera así. Y hoy, de hecho, hoy que estamos grabando eso, ya no es mes de orgullo, pero este es nuestro mes de orgullo capítulo. Ya me conocen, yo soy Jeremy, pronombres AA, they, them en inglés. Y mi copresentadora Hola, yo soy Tess y mis pronombres son ella o she, they. Oye, ¿estás lista para el concurso hoy en Coney Island de quién puede comer más hot dogs? Sí, Joey Chestnut quiere ser campeón, creo que va a ser 16 veces, no me acuerdo. Pero sí, 4 de julio celebramos comiendo hot dogs. A veces 60 hot dogs en 10 minutos. ¿Qué cosa más gringa? ¿Sabes que vives en el núcleo imperio cuando comer es un concurso? Cuando te puedes dar el lujo de usar la comida como entretenimiento, ¿sabes? Sí. Oye, pero la verdad, entretenimiento es una palabra fuerte para lo que es eso. Yo diría morbo, porque al principio dices, wow, realmente comen rápido. Después de como 6, 7 minutos, dura 10 minutos, están sudando, están como, parecen mal, parecen que necesitan atención médica. Yo no podría, no lo concibo, no sé, güey. O sea, como una persona que tuvo un tema de trastornos alimenticios, me es como, ¿por qué serían esto? Voluntariamente, sí, gente. Por suerte, hoy no vamos a hablar de eso, pero creo que va a ser mi siguiente gringología. No estaría mal. Pero hoy vamos a hablar de algo que pasó en mi ciudad natal de Nueva York. Y esto es el origen de Pride. O sea, Pride no es el día que Google y NYPD, Raytheon Industries y todas esas otras entidades corporativas cambian sus logos. Empresas de mierda. Sí, o sea, y fíjate que lo hacen aquí. Pero BMW, por ejemplo, si te fijas en su logo durante junio, en el occidente tiene el arcoíris. En BMW Saudi Arabia, no. Sí, y en general no son todos, ¿sabes? O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, en la Liga Mexicana de Fútbol, solo he visto que un equipo lo hace de forma constante desde hace años y es el Club América. Pero realmente la mayoría de los equipos no lo hacen. O sea, por ejemplo, aquí en México, no, ya deja de irte a Arabia, o estos países musulmanes donde todavía es penalizado ser queer. Incluso desde propio México. Sí. No todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, es que orgullo es una cosa que tuvimos que sacar de una victoria en la calle. No es algo que siempre nos dejaron tener como personas queer. No, de hecho, es el bonus que vamos a ver hoy, que lo preparé con mucho cariño. Y justamente, ¿no? O sea, es una cosa que básicamente surge del hartazgo y de la violencia, porque Stonewall no es una fiesta, no es como tal. O sea, sí tiene un componente de fiesta y de alegría, pero también de revuelta y violencia contra los policías. Entonces... Sí, bueno, antes de que arranques y Tess investigó eso, quiero explicar nomás qué está pasando en este primer slide. Sí, pues por favor. Primero que nada puse un gradient chido encima del texto. Nos encantó. Para que esté arcoíris. Pero, vemos la policía yendo a hacer una redada, ¿no? Y esto es lo que hacían. O sea, ser homosexual fue penalizado y ciertas otras acciones, por ejemplo, vestirse de ropa que está asignado a un género que no es el mismo género que fuiste asignado al nacer. Básicamente, todos mis outfits serían ilegal, ¿no? Y no es solo que te arrestan, porque sí son cargos de misdemeanor, o sea, te arrestan, te dejan ir al mismo día. Pero
estos registros son públicos y luego publican tu nombre en el periódico y ya no te quieren contratar en tal lugar y así. Entonces, ese de como estar en el closet o salir del closet, no era tanto una opción. Sí, había gente que obviamente todo el mundo sabía que era gay o era lesbiana, pero no se decía. No se decía abiertamente nunca. No, era raro. De hecho, usualmente las personas que lo hacían era porque eran activistas. Entonces era como, la verdad no tengo nada que perder, mi trabajo va a ser el activismo. Pero, y ya lo veremos un poquito más adelante con el activismo en los años 50, 60, que realmente era muy raro, ¿no? Que alguien justamente saliera del closet, porque, como dices, implica de inmediato que te van a señalar, ¿no? Y si bien, o sea, conforme fue avanzando la década de los 60, empezaron a haber leyes supuestamente para prevenir la discriminación. Ya vimos en capítulos anteriores que la práctica legal, ¿no? Y lo que sale en leyes no necesariamente es la vida real y no es necesariamente la vida práctica y cómo se practica la realidad. Sí, o sea, la ley es una cuestión de quién está haciéndote cumplir, o sea, este mecanismo de enforcement, ¿no? Y el NYPD les encanta golpear a gente, ¿sabes? Realmente no necesitan tanto pretexto. Y más si es gente queer, y negra y latina. Ya, Y pues absolutamente. ellos van a ser también la estrella de eso. Uno de los problemas, yo creo, que muchos tienen con Pride es que se siente con mucho del ámbito que ponen los corporativos, que es un evento para los blancos. Y, o sea, mismo comunidad LGBT ha tenido ese problema. O sea, que ya sé que vas a hablar de los matachines y así, como que al principio es, somos orgullosos de ser gay, pero solo de ser hombres gays blancos de propiedad y no nos no pueden unirse las lesbianas y tú. Ajá. O sea, hay que tener, cuando hablamos de interseccionalidad, o sea, es la única cosa más que quiero decir en este slide, como de, no, interseccionalidad no es, incluimos toda la gente gay y incluimos toda la gente lesbiana. No, es cuando incluimos toda la gente de toda la comunidad LGBT. Realmente yo no entiendo el instinto de separarlas o todas las fobias que existen dentro de la comunidad, pero vamos a retroceder a un tiempo que existían muchas más fobias y hablar del progreso hoy, no solo quejarnos de que existen todavía problemas, ¿no? De la actualidad. O sea. Sí, es que justamente, ¿no? Creo que es una cosa que yo creo que pasa mucho cuando va avanzando la historia y nos vamos acercando como hacia el presente en general. La gente empieza a perder memoria histórica, ¿no? De cómo vienen las cosas y de repente te encuentras a muchos hombres gay, blancos y todo esto, panistas incluso, ¿no? Que completamente se olvidan de quiénes fueron los que realmente se movieron para que tuvieran derechos y que esos derechos se practicaran, ¿no? Porque no solo es la cuestión de las leyes, sino que realmente se llevaran a la práctica. Y esto dependió muchísimo. Ya déjate de los gay no normativos, porque tienen un papel fundamental en todo esto de las revueltas, sino también las personas trans, ¿no? Y eso ya lo veremos conforme vayamos avanzando en este capítulo. Pero antes de empezar con la revuelta como tal, quisiera hablar un poquito sobre los antecedentes, ¿no? O sea, ¿por qué es necesario una Stonewall? ¿Por qué una revuelta como... Bueno, no fue una, fueron varias. Fue como un grupo de revueltas en este bar de mala muerte, básicamente, fueron tan significativas en el contexto LGBT de Nueva York, pero ya veremos también que más adelante que a nivel más grande, ¿no? Pues, ¿cómo era la vida antes de Stonewall, no? ¿Cómo era la vida LGBT más? Creo que ya nos has dado un buen resumen, Jeremy. Justamente, ¿no? No se puede hablar como de salir del closet, ni siquiera, o sea, ya déjate de que tus papás no te quieran, ya déjate de que te rechace tu familia, te echan de tu trabajo y te señalan y legalmente te van a perseguir, ¿no? Sin embargo... Y esto es una cosa que olvida mucho a la gente como muy conservadora de, no, pero es que los gays son una moda y todo esto. No, realmente realmente las personas queer existen desde tiempos previos a cualquiera de las colonias europeas en América, ¿no? Y no solo en América, en también todo el mundo. Una cosa que quiero mencionar, ser LGBT no significa que alguien pertenece a la misma clase o misma ideología. Hay de todo. Claro. J. Edgar Hoover, supuestamente, el líder del FBI que
definitivamente asesinó a Fred Hampton y quiso asesinar a Martin Luther King, pero no estamos tan seguros. Lloyd George trial. Bueno, él también le gustaba poner ropa de mujer, que era algo ilegal en esos tiempos, ¿no? Y eso le hace nuestro aliado, nuestro amigo. No, solo porque alguien es gay no significa que no es un traidor de clase. Es aliado. Por eso ya no dejamos policía marchar en Pride. Bueno, siguiendo con eso de que los gays hemos existido para siempre, ¿no? De hecho, a mí una de las cosas que me gustó como de las lecturas, ¿no? Las fuentes que vamos a dejar con respecto a este bonus, es que ahí ya empieza a haber estudios, ¿no? De gente indígena o de pueblos originarios que de hecho eran queer, ¿no? Y cómo se percibe a esta gente y cómo es el cambio de paradigma con respecto a las colonias. Porque claro, aquí las colonias tienen un componente binario cristiano, ¿no? O sea, este sesgo es lo que hace que digan, no, es que no existen las personas no binarias, ¿no? Cuando realmente este tipo de personas eran reconocidas no en una cultura, no en dos culturas, sino en muchísimas culturas precristianas, ¿no? Pero claro, o sea, entra la cuestión cristiana, entra la perspectiva de decir, no, claro, Dios nos hizo hombre y mujer, y pues Dios nos hizo hombre y mujer, y básicamente olvidaron y eliminaron como esta parte del no binarismo histórico que hay, ¿no? Previo al cristianismo. Entonces creo que es importante sentar este precedente porque lo veremos mucho en la práctica con Stonewall. Entonces, yo invito a la audiencia a sacarnos tantito ese sesgo cristiano que todos tenemos porque finalmente nos criamos en religiones judio-cristianas, religiones del libro. Y todas estas religiones siempre vienen con esta cuestión binaria. Implica que nosotros los judíos tengamos los mismos peros que los cristianos. Y mira, sí, dice eso en Levíticos, ¿no? Que los cristianos les encanta decir, pues según esta traducción dice que es malo tener sexo con alguien del mismo sexo. Es como, ok, entonces ya tampoco van a usar ropa de diferentes telas o van a dejar de comer langostas. O sea, como realmente puedes, lo que yo encuentro es que los únicos judíos que son como homofóbicos en ese sentido es porque son súper religiosos y toman todo literal, pero la mayoría de nosotros estamos como, no importa. Mientras tanto, los cristianos no toman nada de esas cosas del Viejo Testamento en serio, menos lo de los gays, no, ese sí, Jesús jamás habló de eso, pero... Sí, no, de hecho, no solo es con eso, es también, por ejemplo, yo lo he visto mucho también con la gente que practica magia, por ejemplo, ¿no? Que es, en el Viejo Testamento está muy anunciado eso de, no, es que no debes de ser mago porque, y ni hacer adivinación ni nada de eso, ¿no? Y contra eso sí practican mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, yo lo digo un poco judio-cristiano porque se supone que se dice el término para referir, o sea, al cristianismo sí, pero como también a las tradiciones, entre comillas, judías que traen, ¿no? Y que usan a favor de esto. Pero sí, realmente es una cuestión un poquito más cerrada hacia el cristianismo y al islam como tal, ¿no? O sea, esta intolerancia y el binarismo. O sea, Estados Unidos fue fundado por los puritanos, ¿no? O sea, que fueran tan religiosos, o sea, tan extremos, que ni siquiera Inglaterra les quiso ahí, ¿no? Y entonces... Sí. Ese de como the Protestant work ethic, o sea, que, tienes que estar trabajando todo el tiempo. O sea, Cornflakes existe porque John Kellogg quería hacer que los niños no se masturbaron tanto. Hay tantos rasgos de puritanismo, o sea, en todos lados, o sea, que siguen hoy en día. Y como esta imagen que tenemos en el slide de estos dos, oye, por cierto, ¿esto es de como Segunda Guerra Mundial o más o menos cuándo? Sí. Sí, más o menos. Yo lo que puse fue, o sea, personas queer de los 50, entonces es como Segunda Guerra Mundial, un poquito terminando tal vez. Sí, porque todos conocen, o sea, ni siquiera necesitamos incluir la imagen. La imagen del marinero besando a la chica en Times Square, en el día que declararon victoria con Japón. Sí, nadie tenía ningún problema con eso. Y entonces es como, mientras como esas cosas puritánicas se están quitando, porque 100 años anterior a eso, o sea, por la guerra civil, no, jamás habrían publicado ni un dibujo de dos personas, o sea, besando. Pero es como, siempre pasa para los heteros primero y los gays le sigue. Pero cuando dicen, no queremos imágenes de relaciones o de sexo frente a los niños, yo, no me consta con lo que ponen. Sí,
Sí, no, y es que también siempre hay que tomar en cuenta el sesgo histórico, ¿no? O sea, como sabemos, siempre va a haber como sesgos de conceptualización. O sea, hay conceptos que ahora tenemos, ¿no? Que antes no se tienen, ¿no? O sea, antes era como, no había como tanta variedad de términos para hablar de las personas no binarias. Sin embargo, Sí. ahorita las hay y sí podemos, o sea, si bien es complicado aplicar esos conceptos hacia el pasado, sí podemos decir, bueno, o sea, hay constancias, ¿no? Y hay similitudes que nos hacen decir, a lo mejor y no te estás diciendo, no sé, asexual, ¿no? Pero hay algo ahí que coincide mucho con este término y se puede, o sea, yo creo que falta contundencia, ¿no? Al hablar de eso y decir, ¿sabes qué? O sea, sí, a lo mejor y no se entiende la homosexualidad como se entiende ahora, ¿no? Antes era como el pecado de la sodomía, pero pues finalmente la realidad es muy diferente, o sea, solo estamos cambiando el cómo lo entendemos, pero ahí está, o sea, es la misma cosa, nada más cómo la explicamos, ¿no? Pero bueno, vamos a saltar un poquito, porque creo que nos podremos perder muy fácilmente hablando de cómo era la vida antes de las colonias y todo esto. Lo podemos resumir en esto. Sí, el cristianismo, ¿no? Y sobre todo esta rama puritana cambiaron mucho la perspectiva y el status quo de lo que se pensaba de la gente. Eso acabó enclosetando completamente a las personas queer en general. Y finalmente acaba repercutiendo hasta una lenta liberación, ¿no? Porque es muy paulatino el tema. Y vamos a ver esto al saltar hacia los años 1950 y 1960, ¿no? No encontré como tal una fecha en la que dijera, no, sí, claro, en tal año, tal fecha se despenaliza la homosexualidad. Hola a todos, Tess aquí. Gracias al apoyo de nuestros queridos Patreons, hemos podido mantener diversos nuestros temas de investigación y dedicarnos únicamente a hacer videos para nuestro Patreon y para el YouTube. Las suscripciones están desde $1.50. Si están tus posibilidades, considera suscribirte. Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast.